Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el jueves 8 de febrero y este día estaremos platicando sobre dos enfermedades, una de ellas que sigue vigente y la otra que pues ya estábamos muy felices de que estaba erradicada, pero últimamente una noticia por ahí nos ha hecho realmente ponernos en alerta y es varicela y sarampión. Veamos la siguiente cápsula y al regresar comenzamos a platicar con nuestros invitados. Las enfermedades eruptivas son infecciones virales o bacterianas caracterizadas por la aparición de manchas, ampollas o lesiones en la piel, o por acarrear también inflamación de la garganta y las mucosas. Dos de las más importantes son la varicela y el sarampión. La primera es la más frecuente y contagiosa. Habitualmente se le reconoce por la aparición de ampollas de agua que pican mucho, que se rompen con el rascado y se localizan sobre todo en el cuero cabelludo, pecho y espalda. Por otro lado, en el sarampión, aparecen manchas rojas muy pegadas unas de otras, dando un aspecto de cara sucia, extendiéndose luego por todo el cuerpo. Se presenta conjuntivitis, mucho moco y tos, y la afección pulmonar a veces es seria. Es en estos casos la eruptiva más peligrosa para los pequeños no vacunados. Ambas enfermedades son muy distintas en cuanto a los síntomas, por lo que es fácil diferenciarlas entre sí. Para conocer más sobre la varicela y el sarampión, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este importante tema. Acompáñenos. Bueno, y para comenzar a platicar, tenemos nuestra primera invitada, nos visita por primera vez la doctora Donatella Petracelli. Ella es dermatóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un placer de verdad tenerla por acá. Solamente habíamos tenido el gusto de verla en cápsulas que nos había colaborado, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver, como dermatóloga, ¿realmente en alguna ocasión le habrá tocado diagnosticar a usted la varicela? Porque a lo mejor se la llevaron por alguna lesioncita previa. Claro, por supuesto. Hoy con el tema de vacunación, la varicela prácticamente no se manifiesta a veces tan claramente, ¿no? Sino que se atenúa bastante. Las manifestaciones son un poquito más silentes, es decir, pasan en ocasiones desapercibidas. Pero siempre nos ayudamos de todo lo que es el cuadro clínico, que comienza con un poco de prodromos, malestar general, fiebre. La mayoría de veces, el 80% se presentan en niños, por supuesto, y se puede presentar en adultos que no están inmunizados. Se presentan como fiebre, malestar general y luego aparecen las clásicas lesiones en diferentes estadios, lo que son pápulas, vesículas, que son esas protrusiones llenas de agua o incluso ese aspecto de pus, ¿verdad? Y posteriormente la formación de estas costras. Entonces vemos que es muy manifiesta clínicamente la varicela, pero hoy con lo de las vacunas hay que tener un poquitito más de acuciosidad, ¿verdad? Porque puede hacer que la persona o el niño solo tenga un par de vesículas, un par de pápulas y realmente ser una varicela silente. Muy bien. Entonces tenemos que la varicela todavía, aún y a pesar de la vacunación, todavía se presenta, pero más atenuada. Claro. Y por eso es que es un poco más, bueno, uno se siente más agradecido, pero las complicaciones siempre están a la orden del día, ¿no? Sí, claro. Con la vacuna, pues como nos van a comentar los colegas, se atenúa mucho lo que son las complicaciones. Es un poquitito más severa en la etapa adulta, tiene mayor índice de complicaciones como neumonías o afectar prácticamente sistémicamente a la persona y dejarla bastante tiempo incapacitada. Las que las personas posteriormente luego se preocupan son por las cicatrices, etcétera, o incluso como hay una fase muy pruriginosa donde las lesiones están, llamémosle, inflamadas o están más agudamente
las personas tienden a rascarse y de las principales y más comunes complicaciones son las infecciones en piel, sobre todo en los niños pequeños que tienden a rascarse y pues prácticamente a través del rascado se introducen bacterias en la piel y ahí puede dar desde un cuadro bien leve como es una impetiginización, así se llama, hasta un cuadro mucho más severo, una celulitis si el rascado es bastante severo, ¿verdad? O la afección en piel es bastante severa. Muy bien, siempre hemos dicho, los niños son crueles consigo mismos, no se tienen piedad ni siquiera con ellos y se rascan realmente sin corazón y se lastiman. Y si esas uñitas están sucias, pues lógicamente se van a infectar. Bueno, quiero enviar un saludo a la señora Loli de Mariona, que siempre nos está ahí en sintonía, nos permite que la acompañemos en su casa. Gracias, doña Loli, por estar pendiente. Un abrazo a su hija Brenda también. Bueno, a ver, le damos la bienvenida al doctor Ángel Duarte, nuestro pediatra amigo. Hoy viene con Bob Esponja en la gabacha. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy contentos de estar aquí hablando de un tema importantísimo para las madres y padres que nos ven, porque estamos a la entrada de la temporada de varicela. Generalmente los meses cálidos son los meses en que la varicela se da con más fuerza y con más frecuencia en nuestro país. Y aunque en otros años estos casos se han visto más cerca de la Semana Santa, en este año se han adelantado y hemos comenzado a ver un número considerable de niños enfermos de varicela. Triste. Hablemos un poco, doctor, recordemos un poco el esquema de vacunación de la varicela para los niños pequeños. Lamentablemente, la vacuna contra la varicela aún no forma parte del Plan Nacional de Vacunación. De modo que para ponerse la vacuna contra la varicela debe acudir a un consultorio privado. La vacuna se aplica a partir de los 12 meses de edad. Se puede aplicar incluso después del contacto con una persona que tiene varicela durante las primeras 72 horas, con lo cual logra una gran eficacia de alrededor del 90% de disminuir las posibilidades de que aparezca la varicela y casi un 97% de disminución de varicela grave. Es decir, que puede estar casi seguro que no le va a dar un cuadro grave de varicela si se vacuna aún post-exposición. Se coloca un refuerzo a los 4 años de edad. Los adultos y otras personas pueden vacunarse aplicándose una vacuna en un día determinado, el día que la persona escoge. Todo aquel que no ha tenido la enfermedad debería vacunarse porque, como bien dijo la doctora Petrocelli antes, las personas adultas tienen cuadros más graves de varicela y secuelas más grandes porque usted está trabajando, usted está estudiando y va a tener que ausentarse de su trabajo durante 2 o 3 semanas y va a andar con cicatrices feas en su rostro, en todo su cuerpo durante meses y quizás años. Entonces no es algo que nadie quiera que le suceda. Y a eso agréguele si las complicaciones, la varicela, las lesiones son internas en mucosas. Y desgraciadamente los pediatras hemos perdido a veces niños por varicela, porque aunque es muy poco frecuente, pero vemos casos de encefalitis por varicela, es decir, que el cerebro puede inflamarse por el virus de la varicela. No es un cuadro común, afortunadamente. Casi siempre la varicela es una enfermedad febril exantemática, es decir, que brota y es relativamente leve, pero hay casos en que las varicelas se complican y que pueden ser mortales. Fíjese que esto que está diciendo, doctor, yo quiero que la gente que esté en casa, que tiene niños, ponga muchísima atención, porque no me dejarán mentir los colegas. Hay muchas personas que de pronto dicen, mira, fulanito tiene varicela, deberías de llevar a los niños para que les dé, porque eran consideradas enfermedades benignas de la infancia, pero en realidad pueden complicarse, sus complicaciones pueden ser letales, así que por favor no lo haga, no exponga a sus hijos innecesariamente a que se vayan a contagiar con una enfermedad que podría bien no tener el resultado esperado. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. La aplicación podría ser los granitos.
las calenturas, las ronchitas que salen, la picazón en el cuerpo. Fiebres y salen ampollas, comezón y dolor de cuerpo. Las ronchitas, la picazón y la fiebre. Serían las erupciones en la piel y quiero ver más el dolor muscular. Pues esa no se puede prevenir, es una enfermedad, es un virus que todos pues tenemos que pasar y que se supone que uno lo tiene que pasar más que todo cuando estaba pequeño. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo. La verdad es que la varicela es bastante reconocida por nuestra gente. Yo creo que todos los contemporáneos alguna vez nos dio. ¿A usted le dio varicela, Sí, claro, doctora? ¿A usted claro. le dio? Doctor Duarte Sí, también le dio. también nos Doctor dio. Solano. A todos nos dio, pero a mí me dio grande, ¿sabes? A mí me dio ya de interno. Estaba de interno de pediatría. ¿Cómo le fue? Pues fíjese que no me fue tan mal porque a las primeras 2 ronchitas fui a empezar a tomarme el antiviral. Okay. Pero sí, definitivamente no todo el mundo le va muy bien, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, doctor, quiero darle la bienvenida al doctor Iván Solano, nuestro infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Ya habíamos platicado, pero bueno. Sí, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un placer estar acá y pues importante hablar de 2 enfermedades si podemos considerar exantemáticas virales de la infancia, pero que también pueden afectar a los adultos, que es el área que a mí me toca ver, ¿no? Ahora, cuénteme un poco, doctor, ¿qué es lo que ha pasado con el sarampión? Realmente, y hoy ya teníamos cuánto de no saber de esto hasta esta Bueno, yo reciente creo que noticia. los que estamos aquí presentes, ninguno ha visto un caso de sarampión. Yo sí vi. Tú Yo lo sí vi, viste. doctor. Ah, bueno. Sí, yo Sí, vi me dio, el sarampión. pero es que a mí me dio sarampión. Bueno, disculpen, entonces ya la edad es un La poquito edad, diferente. La edad habla, doctor. No, a Ahí mí me habla dio. por la edad. Yo le comentaba, a mí me dio sarampión. Yo fui de las pobres niñas que les dieron todas las exantemáticas, incluyendo Bueno. el sarampión. Regresando entonces, el sarampión es una enfermedad que gracias a la vacunación, ¿verdad? A las campañas de vacunación masiva, se ha logrado erradicar Sí. de la región de las Américas, ¿verdad? En septiembre de 2016, la Organización Panamericana de la Salud declaró a la región de las Américas libre de sarampión. En El Salvador, los últimos casos que se vieron de sarampión fueron en la semana epidemiológica 19 del 2001 y fueron casos importados. ¿Qué significa importados? Que no los adquirieron auténticamente acá. El último caso de sarampión, en el cual fue propio nuestro, fue más o menos 96 o 98. No tengo más o menos claro ahí exactamente. Una niña de Sonsonate. Sí, pero ese fue el último caso autóctono. Y el último caso de importado eran 2 jóvenes que habían viajado a Europa, si mal no recuerdo, y ahí adquirieron la enfermedad del sarampión. O sea que estamos hablando que casos propios nuestros estamos de 21 años. Acá ya no habíamos visto. Exacto. Y de 16 años acá, que fue importado. Exacto. O sea, eso es exacto. lo último que tenemos registrado. Gracias a las campañas de vacunación, ¿no? Y lo mismo sucedió en América. La última gran epidemia en América de casos autóctonos fue en Brasil, que duró casi 2 años. Y fíjate que eso con respecto a esos datos importantes. Pero ¿qué ha pasado? Es interesante ver y uno se pregunta cómo en países del primer mundo, como son los países europeos, la mayoría de países europeos, el sarampión no se ha logrado erradicar. Vea, y uno se pregunta por qué. Y la respuesta es la siguiente. Allá no es por falta de vacunas del sistema de salud, no es porque los padres no han llevado a vacunar a sus hijos, ¿verdad? Por los mensajes antivacunas, de grupos antivacunas. Y eso ha creado que, por ejemplo, datos del 2016-2017, en Europa se ha estado dispersando los casos de sarampión. Los países más afectados han sido Rumania, de Europa del Este, Italia, ¿verdad? Y Tayikistán. Pero todos los países europeos, la gran mayoría, tienen. ¿Y por qué ha sido eso? Y causa muerte de niños europeos, ¿verdad? Por los mensajes antivacunas, ¿verdad? Que han permeado. Por eso en Italia han
normado, han puesto en la legislación de que todo niño debe de presentar cuando va a la escuela un certificado de que ha sido vacunado contra 10 enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, entre ellos el sarampión. Si no, a su hijo no lo aceptan en las escuelas. Es la única forma. Exacto. Vea. Entonces, eso ha estado sucediendo. Alemania, de hecho, el muchacho que se detectó en Guatemala, un adolescente de una escuela bilingüe de allá, había ido a Alemania y allá lo contrajo. ¿Y ese cipote se sabe si era vacunado, doctor? Ese cipote no estaba, las 2 dosis no las tenía, solamente había sido vacunado una sola dosis. Y entonces lo adquirió allá. Ahora, estas primeras semanas de enero, ha habido una explosión de casos en el Reino Unido. ¿Me entiende? Entonces, y eso ha hecho de que, por ejemplo, hoy a la semana, la última actualización que OMS ha hecho sobre la epidemiológica, sobre el sarampión que ha hecho, que es del 6 de febrero de hace 2 días, ya habla de que también se ha reportado un caso en Antigua y Barbuda, una isla caribeña, de otro paciente que viajó al Reino Unido. Es otro caso importado. En resumen, a esta fecha, todavía en América no tenemos casos autóctonos, sino que todos son importados. Y de los países americanos, aparte de estos 2 que ya mencioné, otros países que han sido afectados son los Estados Unidos con 120 casos en el 2017, Canadá con 45 casos, Argentina con 3 casos, y lo más terrible, en Venezuela hay un brote epidémico de sarampión de 952 casos ahora, que ya ha causado también muerte, ¿no? Y el sarampión todavía existe en los países del Medio Oriente, países del sudeste asiático, sobre todo aquellos países que están en conflictos armados o que han sufrido grandes desastres que ha destruido el sistema de salud, ¿no? Entonces, esa es la situación como epidemiológica de cómo está el sarampión. Y que nosotros que estamos, yo siempre digo, a 400 kilómetros de Ciudad de Guatemala y a 2 horas y media en carro o en autobús, estamos en alerta, debemos de estar en alerta, esperemos que no nos vaya a afectar porque existen ciertas condiciones también que podían proliferar, que podían favorecer, a que nos impacte también. ¿Qué condiciones tenemos aparte de, qué condiciones tenemos que pueden favorecer que un brote nos afecte ahorita? El hacinamiento, el hecho de que la sobrepoblación, eso es un factor, porque es una enfermedad altamente transmisible a través de gotículas respiratorias, a través de contacto directo con secreciones de una persona enferma. Y el sarampión tiene un alto índice de contagiosidad. 2, ha habido desabastecimiento de vacuna contra el sarampión. ¿Desde cuándo? Desde hace por lo menos 1 año en el país. Y no solo en el sector público, también en el sector privado. Entonces, mientras más aumente la población de susceptibles que no han sido vacunados, la probabilidad de que impacte más una enfermedad es mucho mayor. Por lo tanto, es importante, en el caso del área pediátrica, ya nos comentará el doctor Duarte si le ha tocado que no ha habido vacuna para proporcionarle a sus pacientes y se han quedado algunos pacientes en su práctica sin estar vacunados. Sin esta protección. A nosotros como adultos, por ejemplo, la recomendación en el adolescente adulto es, si aquel paciente que no tenemos evidencia de que tuvo sarampión, una evidencia clínica o epidemiológica, de que no tuvo sarampión, o que no ha recibido las 2 dosis de sarampión en la infancia, que también es al año y a los 4 años, pues debemos de completarle ese esquema. Y sobre todo si va a viajar a países europeos. ¿Completarlo o reiniciarlo? Suponiendo que, porque si estas dosis son puestas en los 2 años y a los 4 años, y si no se le puso, podría ponerse, solo se le puso una, ¿se le podría poner solo una a un adolescente? Si nosotros logramos evidenciar de que a través de una historia, de que la mamá nos dice, no doctor, yo le puse una, solo basta con otra. Ahora, si le hacen falta las 2, hay que ponerle las 2. Y en el caso del adolescente ya no es, entre la primera y la segunda dosis es un intervalo de 4 semanas por lo menos, entre 4 y 8 semanas,
¿vea? 4 adicionales. Y eso es lo que ahorita se está recomendando, y también, como le digo, eso nos hace muy susceptibles a que si vamos a tener Llegamos un caso, a tener un caso, podemos tener un brote. Pero doctor, la pregunta del millón, ¿hay vacuna actualmente en el país para el sarampión? Pues a mi entender, no. ¿Vea? En el servicio privado hay acaba de entrar muy poquita vacuna. ¿Vea? Que los médicos que damos servicios de vacunación, pues rápido se fue, y yo creo que muchos de todo el mercado también de médicos ya no alcanzaron, ¿vea? A cubrir eso. ¿Vea? Ahora, yo entiendo, ¿vea? No lo tengo confirmado, pero me han informado más o menos de que ahorita creo que hay menos de 5.000 vacunas. 1.000 dosis. 5.000 dosis regadas en todo el país, que esas no serían suficientes para poder para contener cubrir un la brote. población de adolescentes ni de niños que ahorita les tocaría ponerla. Exacto. Bueno, la verdad es que aquí que Dios nos ampare, doctor, porque definitivamente estamos en alerta. Bueno, veamos la siguiente nota, nos habla precisamente del esquema de vacunación. Si usted lo tiene, vaya a buscarlo y revise. Si no lo tiene, hable con su médico, por lo menos para estar sabedores de qué tan alerta debemos de estar todos. Bueno, ya volvemos. El esquema de vacunación es una recomendación basada en evidencia que permite a una población decidir la forma en que puede prevenir en diferentes grupos de edad enfermedades transmisibles por medio de la inmunización de sus habitantes. La estrategia y programas de vacunación de un país deben responder a un Plan Nacional de Salud basado en el concepto que la prevención siempre es costo efectiva. La vacunación en niños y adolescentes ha demostrado ser efectiva. En especial en este segmento de edad puede ser una medida para reducir la mortalidad infantil, la morbilidad y los efectos de las enfermedades infecciosas que producen minusvalía. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Estamos platicando acerca de estas dos enfermedades eruptivas de la infancia, el sarampión y la varicela. Estamos en alerta, han habido pues casos importados cerca, muy cerca de nosotros, ahí cerquita en Guatemala, así que tenemos que estar realmente pendientes que esto de enfermedad no vaya a venir a nuestro país, ya que ya escucharon, tenemos condiciones para que el brote pueda ser grande. Doctor Duarte, hablemos un poquito de los cuadros clínicos tanto de varicela y sarampión para que la doctora Petrocelli nos ayude también con las diferencias en la piel, en las lesiones de piel. Perfecto. Mire, la varicela es un cuadro mucho más benigno generalmente. Las fiebres en la varicela son fiebres de bajo grado, en ocasiones pueden ser fuertes, pero casi siempre son fiebres leves. La varicela comienza a aparecer desde la cabeza hacia abajo. Generalmente, si no hay lesiones en la cara, uno duda que sea varicela. Y digo esto porque vemos con frecuencia que la gente confunde una enfermedad llamada pie, mano, boca, en la que salen vejiguitas parecidas a las de la varicela, en los pies, en las manos, en las palmas, en las plantas, en las rodillas, en las nalgas, y salen llagas adentro de la boca, y la confunden con varicela. Pero en esta enfermedad, la cara está libre de vejiguitas. Las vejigas están en otras partes. Las vejigas de la varicela tienen un líquido inicialmente transparente, después se vuelve un poco turbio el líquido. Nunca les ponemos ninguna tintura para no oscurecer y dejar de ver cómo es el aspecto interior de las lesiones, temiendo que se infecten. En la varicela, la fiebre, el malestar son los síntomas predominantes. Cuando las lesiones empiezan a secarse, pican muchísimo. La picazón es desesperante. Puede haber lesiones de varicela adentro de la conjuntiva de los ojos, de los párpados, puede haber adentro de la boca también, pero son menos frecuentes y menos dolorosas que las de esa otra enfermedad que les mencionaba, la enfermedad pie, mano, boca.
El sarampión, por el contrario, es una enfermedad con fiebres muy altas. El sarampión, en lugar de provocar aparecimiento de vejiga, provoca un enrojecimiento marcado de toda la piel y pequeñas puntitos. ronchitas, pequeños puntitos, pero son pequeñitos, que aparecen comenzando en la cara, poniendo las mejillas muy rosadas, una conjuntivitis importante. Si los ojos no están rojos, uno duda, será varicela, será sarampión, perdón, y se acompaña de tos. De modo que si no tiene tos, también uno dice, bueno, quizás no es sarampión. Dice porque sí vivimos la epidemia del sarampión del 96, del 94 al 96, donde habían montones de casos, ¿verdad? Allá por el 88, y era una época triste porque nos tocaba atenderlos en el anexo del Hospital Bloom, en una construcción realmente improvisada que había allí, ¿verdad? Porque el terremoto del 86 destruyó el hospital. Y ahí teníamos el montón de niños con neumonías, con cuadros graves por sarampión. El sarampión causa fiebre, como dije, el exantema, la tos, y esos son los síntomas predominantes. Hay que decir que a veces la conjuntivitis del sarampión puede volverse purulenta, pero generalmente solo se ponen rojos los ojos, muy rojos. Adentro de la boca aparecen unas manchitas pequeñitas que se llaman manchas de Koplik, pero esas las diagnostica el médico cuando examina al niño. Muy bien, ahora hablemos, doctora, un poco de los cuidados que tenemos que tener con las lesiones de varicela, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Bueno, para comenzar hay que tener un poco cuidado en cuanto al periodo de contagio. Puede comenzar antes de lo que son las manifestaciones en piel y hay un marco de 5 días después de que aparecen en piel las manifestaciones o incluso cuando tienen en fase de vesícula, como lo habían dicho. Entonces hay que aclarar esto porque muchas veces no se sabe cuándo hay que retornar el paciente a su vida cotidiana. Como les decía, la evolución en el adulto en cuanto a varicela es un poquito más severa. Lo primero que hay que hacer es como no escuchar mucho a los vecinos, etcétera, póngase una cosa, póngase la otra. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas cremas que suelen aconsejar llevan esteroides, llevan sustancias que de repente pueden empeorar las mismas lesiones. Hay diferentes tipos de tratamientos que ayudan como a disminuir los síntomas de mucha picazón porque es muy desesperante, ¿verdad? Existen estas lociones que llevan calamina, que no tienen ningún efecto malo en la piel y por lo contrario nos pueden ayudar a secar las lesiones. Y identificar, por supuesto, si hay una complicación, por lo que le estamos diciendo, si hay una pequeña infección en la piel, si es muy pequeña, se puede dar, de acuerdo al médico que lo vea, un tratamiento local con lienzos secantes y un antibiótico tópico, o reconocer si es necesario un antibiótico sistémico, si hay una complicación, una infección bacteriana un poquitito más, ¿de acuerdo? Sí, va a pasar en tiempo de aproximadamente 10 días desde el inicio de la aparición del exantema y prácticamente se puede dejar también algún tipo de refuerzo vía oral con antihistamínicos. Hay que recordar mucho que no se debe dar aspirina, ¿verdad? Por el síndrome de Reye, que es una complicación. Hay que tener mucho cuidado con lo que hay que dar vía oral. Se puede dejar tratamientos sistémicos con paracetamol para lo que es el proceso febril y prácticamente no hay que preocuparse también tanto del proceso de cicatrización porque muchos pacientes tienden a comprar cosas ya para el proceso de cicatrización y algunas están todavía muy activas, exactamente, entonces tienden a inflamarse, a darse dermatitis de contacto secundarias, entonces hay que esperar todo lo que es el proceso, utilizar lienzos secantes, evitar lo que son las sobreinfecciones y por supuesto después de la fase de cicatrización se pueden utilizar cremas emolientes con sustancias como la urea que son bastante nobles y que sí funcionan para que el periodo de mancha vaya saliendo más rápido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordemos a la gente en qué momentos que pueden regresar a las instituciones educativas o laborales. Prácticamente en la fase, el periodo de contagio es en la fase de costra y cuando pasa esta fase ya pueden incorporarse prácticamente. Cuando ya no tenga ninguna costra. ¿Verdad? Sí, ahí ampliando lo que dice la doctora Petrocelli, el periodo de contagiosidad es unos días antes del aparecimiento de las lesiones en caso de varicela
y hasta que aparece, y como nos comienza a aparecer en bloques, digamos, en grupos, las lesiones, pues hasta que ya la última parte, que ya no aparecen nuevas lesiones y está ya la costra, la última costra seca, ya no es ya no hay riesgo de que va a contagiar a otras personas. Por eso los niños pues pierden bastantes días de clase. No digamos porque hay que mantenerlos en casa, ¿no? Evitar que anden en actividades de concentración de personas, etc. Imagínense esto en el adulto, lo que implica, ¿no? La incapacidad laboral, la falta de ingresos económicos que puede representar a la persona. Estamos hablando de una incapacidad laboral que puede ir hasta 15 días. De 2 a 3 semanas, hasta por lo más. menos. 2 a 3 Ahora semanas. bien, tratando de ahondar en lo que es los síntomas en el adulto, pues otra cosa que quisiera decir que lo de varicela pica mucho, es pruriginoso. A diferencia del sarampión, que el enrojecimiento no es pruriginoso, no le causa... No pica. No pica. Ahora bien, ambas enfermedades, si lo adquirimos en la etapa adolescente o adulta, es mucho mayor riesgo que se pueda complicar, que sea mucho... Podemos tener una varicela hemorrágica como complicación, que nos baje las plaquetas y podamos tenerlo. Podemos tener encefalitis, que ya lo mencionaba el doctor Duarte, es mucho más frecuente. Cuadros de neumonías por sarampión. El caso del sarampión puede llevarnos hasta ceguera. Entonces, que ya es una complicación un poco frecuente, pero que si la adquirimos en la etapa adolescente o adulto puede ser mucho más severa estas enfermedades. Entonces, es importante eso, de que quede claro a la población. Tenemos una pregunta en Facebook, me gustaría ver que podemos ayudar a nuestro televidente que nos está interactuando con nosotros. La pregunta dice de la siguiente forma, dice Marisabel Sánchez: una persona de 37 años en la infancia fue vacunada contra el sarampión, pero no le dio la enfermedad. A esta fecha puede tener problemas. Gracias. Solo nos habla de que fue vacunada, pero no nos dice cuántas dosis, ¿cierto, doctor? Vamos a ver qué le podemos decir. Sí, si solo recibió una dosis, y en el caso, digamos, habría que, si esta persona va a viajar, sobre todo de Europa, o desafortunadamente se viene un brote de sarampión al país, pues se le recomendaría que se pusiera otra dosis como para completar la serie de vacunación. Si solo se puso una dosis. Exacto. Si se puso las 2 dosis, pues va a depender, como le digo, del grado de exposición que pueda tener ella, porque si estamos ante un brote y en su casa se dan casos de sarampión, sí es recomendado ponerle un refuerzo, aunque sea en esos casos, ¿no? Muy bien. Y siempre y cuando no esté embarazada. Ajá. Si está embarazada, esa vacuna está contraindicada en el embarazo, a diferencia de la vacuna de la influenza, que todas las embarazadas deben ponerse. Y hoy la vacuna viene asociada con vacuna contra la rubiola, que es muy importante porque una mujer en edad fértil puede tener niños con problemas por la rubiola, y viene asociada a la vacuna contra las paperas. Ahora, con respecto a los cuidados, mire, la gente tiene una costumbre y dice, báñelo con ciprés. Bueno, señora, báñese usted con ciprés y va a ver cómo le brota, porque le va a brotar, si le brota una gran alergia por el ciprés, eso huele tan mal, además que no sé cómo pueden bañar a un niño con eso. Eso no sirve, no se hace. Muchísimas gracias, doctor, por esa aclaración. Deje de andar inventando, siempre lo decimos, ¿verdad? Hay que seguir las indicaciones médicas. Bueno, vámonos a una pausa comercial y luego volvemos con primeros auxilios. El herpes zóster es una erupción en la piel provocada por una infección de origen viral de los nervios que hay justo debajo de la piel. El virus es el mismo que el que causa la varicela. La mayoría de los adolescentes desarrollan episodios leves. La erupción solo suele ser dolorosa cuando el virus afecta a la gente mayor. Este aparece como una franja de piel irritada y con ampollas en un lado del pecho o de la espalda principalmente, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, incluso en la cara y cerca de los ojos. Puede prevenirse por medio de la vacunación. Estás viendo Salud TV.
con nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí con nosotros pendientes. Estamos en la sección Primeros Auxilios. Estoy con el doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. Este día vamos a estar platicando acerca de qué hacer en caso de una convulsión febril. Para nadie es un secreto que las convulsiones febriles son frecuentes, en la infancia principalmente, claro está, y que son causa de una gran angustia para los padres y de lo que tenemos que tener cuidado cuando nuestros hijos tienen fiebre. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, contento siempre de estar compartiendo estos temas tan importantes. Hoy todos estamos ya con este apogeo de esta enfermedad que estamos en emergencia, ¿verdad? Y definitivamente los procesos febriles son de gran relevancia. Bueno, realmente recuerden que la sección siempre al hablar de primeros auxilios es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? En este caso con nuestros hijos a la hora de estar en nuestra casa. Uno de los principales problemas es que muchas veces no podemos trasladar a los niños a los centros hospitalarios, ya sea por la distancia, por la hora o la ubicación donde las personas se encuentran. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un video, ¿cierto? En este vamos a estar viendo de qué es lo que vamos a hacer. Sí, definitivamente. Ahora, algo que tenemos que comprender es que la fiebre no se puede bajar definitivamente de manera abrupta, ya, sino que no se debe. Otra cosa importante también, por favor, a los papás, o sea, no le pongan hielo, no le pongan agua helada a los niños definitivamente, porque esto obviamente lo que va a hacer es que sí les puede bajar la temperatura, pero de una manera muy, muy agresiva. Y lo que se recomienda obviamente es empezar con lo que es el agua a temperatura ambiente. Algo importante que quiero recalcar es que existen varios métodos, de hecho se le conoce como métodos físicos o medios físicos, que consiste básicamente en que podemos utilizar un guacal con agua, ¿verdad? Y luego frotar al bebé como que estamos haciendo una especie de baño de esponja. Eso hace que los poros se abran un poco, ¿verdad? Y libere calor y eso nos ayuda. Otra pues es, tal como lo estamos viendo ahí en el video, podemos utilizar agua ambiente, ¿verdad? Y es tratar de que el niño, su cuerpo entero, pues pueda sumergirse, ¿verdad? Y de esa manera generar un enfriamiento. Pero con agua al tibio, o sea, agua al tiempo. O al tiempo, como normalmente lo conocemos. Y recuerden que al final las convulsiones normalmente no es que el cuerpo esté convulsionando solo porque sí, sino que la convulsión se origina en el cerebro, es decir, en la cabeza. Y es por eso que una de las partes principales a enfriar es la cabeza, ¿verdad? Es por eso que de una manera muy sencilla lo que recomendamos es bañar al niño, pues básicamente, dependiendo de la edad. Puede ser más o menos de 3 a 5 minutos, eso le permite que haya un enfriamiento total y obviamente ya por la mañana a primera hora, por favor trasládoslo al médico para que lo vea su médico pediatra, para que lo vean en el hospital y que pueda ser atendido. Lo que necesitamos obviamente es que el niño no convulsione. ¿Por qué la recomendación? Porque muchas veces los niños se quedan convulsionando sucesivamente por otras razones. Entonces necesitamos hacer prevención, que es lo más importante. Hidratar al niño también es muy importante. La hidratación es muy, muy importante, definitivamente. Muchas veces la gente quiere estarle metiendo sueros y cosas como esa, pero a veces la hidratación no necesariamente tiene que ver con sueros, a menos que haya procesos diarreicos y se vayan sumando otra serie de cosas. Sin embargo, recuerden que en primeros auxilios todo no se utilizan medicamentos, sino que todo debe ser indicado por un médico facultativo definitivamente. Por lo tanto, si su niño tiene fiebre, lo importante es prevenir, es decir, mantenga a su hijo con la temperatura lo más bajita posible, evitar que tenga esas elevaciones demasiado bruscas ni tampoco esos bajones demasiado abruptos. Siga las instrucciones de su médico, manténgalo bien hidratado. No los automediquen, por favor, no los automediquen. La gente normalmente automedica a los niños, a veces ni siquiera conocen la dosis de cuánto hay que darle. Y a veces los niños no van solo por la fiebre, sino que llegan intoxicados por acetaminofén, definitivamente. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. En otra ocasión estaremos conversando también de ese esquema de vacunación laboral que también existe. Y si no, lo ponemos en Facebook porque valdría definitivamente, la pena ya existe. Para poder saber que hay ya un esquema de vacunación para los lugares de trabajo. Solo aprovecho rápidamente, un saludo para el licenciado Julio Herbert Flores. Julio, te estoy pagando acá la deuda, ¿verdad? Saludos desde Salud TV. Así es que seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV.
muchísimas gracias por estar pendiente de nuestro programa. Hemos estado hablando de varicela y sarampión. Me llama la atención, hay un comentario de una señora que nos decía que realmente antes se curaba la gente con medicina natural, pero queremos hacer hincapié, también hacían dermatitis de contacto por el ciprés, Sí, claro. que a lo mejor lo consideraban que era la reacción de estar secando las lesiones. Probablemente Claro. es lo que pasaba, pero en realidad... Las dermatitis de contacto son bastante frecuentes y son exantemas que siguen después del periodo viral, llamémosle, y también no solamente eso, también pueden complicarse con fitofotodermatosis, que es como manchas de limón, llamémosle, pero sabemos que los oralenos no solo están en el limón, sino también están en algunas plantas naturales, entonces vienen como quemaduras, es bastante frecuente, así que como les decía, hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones, que a lo mejor son remedios que le funcionaron en el pasado, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con los niños sobre todo. Esto es como cuando uno tiene un hijo que se sube al muro y salta y no le pasó nada, no quiere decir que porque a él no le pasó nada, a otro sí puede realmente tener una fractura. Y es que la gente dice, con eso le va a brotar más rápido. Y ellos veían, le ponían el ciprés y unos minutos después tenía más ronchas en el cuerpo y decía, ya le brotó. Pero lo que no entendía la gente es que las lesiones de varicela eran las mismas, pero hoy tenía varicela y alergia. ¿Ya? Más la alergia más que la le alergia provocaba el del ciprés. Así que por favor, ya hay mejores cosas que el ciprés. Definitivamente ya hay medicina, afortunadamente, así que tenemos que hacer uso de esta. Claro, no indiscriminadamente tenemos que seguir las indicaciones de un médico. Como dijo el doctor Castro, no hay que automedicar y mucho menos a los niños. Bueno, vamos a ver ya, doctor Solano, ¿cuál va a ser la recomendación que usted le va a dar? Bueno, básicamente en lo que es la población adolescente y adulta, que nos aseguremos si tenemos el esquema completo de vacuna de sarampión, incluso también de varicela, porque hay muchas personas que no han sido vacunadas contra varicela. Y varicela también es otra enfermedad que puede ser mucho más complicada en la etapa adulta. Entonces, revisar nuestro esquema de vacunación y visitar a nuestro médico para mantenerlo actualizado el esquema de vacunación, tanto para varicela como para sarampión. Y si también van a viajar, sobre todo a países europeos, donde ahorita el virus está circulando, o a países de Asia, del Medio Oriente, donde también hay circulación del virus, pues deben de revisar su estatus de vacunación también, y se está recomendando, pues, si no tenemos el esquema completo, ponerse vacuna contra el sarampión previo al viaje. Por eso es importante que visiten a un médico, idealmente un especialista en medicina del viajero, o al médico de su confianza para que le dé recomendaciones previos a ese viaje, ¿no? Esperemos, pues, de que este desabastecimiento de vacunas que ha habido, tanto de varicela como de sarampión, se solucione la verdad posible para de esa manera poder estar fuertes y preparados ante un caso de probable presencia del sarampión en nuestro país. Bueno, esperemos que todas las personas responsables de abastecer vacunas, ya sea a nivel privado o a nivel institucional, puedan hacerlo de la manera más pronto posible para que estemos listos en caso de que esto nos llegue. Exacto. Bueno, doctora Petrocelli, sus recomendaciones finales. Las recomendaciones sería que consulte, porque como dijo el doctor Duarte, hay muchas enfermedades virales. Yo vi un mano, pie, boca la semana pasada, se parecía mucho, no tenía lesiones en tronco, entonces hay que, ante la duda, consultar, ya que algunas veces incluso el mismo hecho de haber tenido una vacuna puede manifestarse de forma muy disimulada la enfermedad. Y dos, no se automedique, ¿verdad? Siga las recomendaciones de su médico y pues como toda enfermedad viral, supervisada por un médico, va a pasar, no se desespere, no se automedique, eso es lo principal. Eso es lo principal. Doctor Duarte. Mire, como decía el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico, que no pan del cúnico. Que no pan del cúnico con respecto al sarampión. Hay un caso en Guatemala, ya pasaron casi 4 semanas, afortunadamente no ha habido casos secundarios en Guatemala. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay que vacunar. Tan pronto hay vacuna contra el sarampión, vaya a la unidad de salud que se la apliquen. Con respecto a varicela, trate de vacunar a sus hijos contra la varicela. Esa no la ponen en la unidad de salud, hay que hacer un esfuerzo económico. Si a usted no le ha dado varicela y a su hijo tampoco, entonces en lugar de vacunar a su hijo
mejor primero vacúnese usted y después vacuna a su hijo cuando pueda. Pero la varicela en adultos es mucho más grave. Y que busquen los carnets de vacunación de sus hijos o que le pregunten al pediatra para estar seguros cuáles son las vacunas que tienen y las que no. ¿cierto? Exactamente. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles, doctor Solano, ha sido un placer, de verdad, doctor Duarte, como siempre. Donatella, gracias por venir, esperamos tenerla nuevamente por acá en otra ocasión. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de mañana, viernes de febrero, el primer viernes de febrero, vamos a estar hablando sobre 2 flagelos que dañan a cualquier relación. Vamos a hablar de celos y de infidelidad, así que prepare sus preguntas, sus comentarios, porque vamos a estar muy interesantes el día de mañana. Por hoy que tenga una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. Para prevenir la aparición o complicaciones de las enfermedades eruptivas, te damos las siguientes recomendaciones. Vacúnate. Tanto tú como tu familia deben tener completo su esquema de vacunación, especialmente contra la varicela y el sarampión, de forma que puedan prevenirse. Fortalece tu sistema inmune. Este es el encargado de atacar cualquier virus, bacteria u hongus. Por eso, duerme bien, come saludable y practica deporte. Evita el contacto con personas infectadas. Estas enfermedades son altamente contagiosas y de esta forma previenes su propagación. Recuerda que ante los primeros síntomas de alguna enfermedad eruptiva debes consultar con un especialista.